Hola, hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las funciones de Excel. Vamos a ver cómo es, para qué sirve y cómo podemos utilizarlo en nuestra hoja de cálculo. De primero, vamos a ver qué es una función. Podemos decir que una función de Excel o en Excel es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en el orden que el mismo pues va ejerciendo. Entonces, de primero, para saber cómo funciona, cómo debemos de utilizarlo, debemos de ver cuál es la estructura de esta función, ya que recordemos que en los operadores aritméticos, ¿verdad? También utilizamos una fórmula. Entonces, también tenía una estructura. De esta misma forma, vamos a utilizar una fórmula cuando trabajamos una función, pero de la misma forma tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura de esta función? La estructura es la siguiente. De primero, encontramos lo que es el signo igual, seguido por el nombre de la función, ya que aquí vamos a utilizar palabras, no signos como lo utilizamos en los operadores, sino que aquí vamos a utilizar palabras. Luego de esto, pues vamos a abrir un paréntesis que apertura la utilización de esta función, seguido con los argumentos. Pero estos argumentos son separados por punto y coma, o coma según nuestra máquina que estemos utilizando. Pueden existir más de dos argumentos, pueden existir varios argumentos, y al final, o al finalizar el ejercicio, siempre vamos a cerrar paréntesis. Así como abrimos paréntesis, de la misma forma cerramos paréntesis. Presionando Enter, automáticamente nos resuelve el ejercicio trabajado. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura de una función. Signo igual, nombre de la función, paréntesis de aperturas, argumentos separados por punto y coma y paréntesis de cierre. Ahora, ¿qué funciones vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunas funciones estadísticas, las cuales son suma, max, min, promedio y contar. Como lo había dicho, el nombre de la función es una palabra. Aquí tenemos estas funciones. Verifiquemos. Suma nos dice que suma todos los números en un rango seleccionado. Max muestra el valor máximo dentro de una lista de valores seleccionados. Omite valores lógicos. ¿Qué significa esto? Es que solo podemos utilizarlo con valores numéricos. Igual que la función min, que nos dice que muestra el valor mínimo dentro de una lista de valores seleccionados, omitiendo los valores lógicos. Y en promedio, devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. ¿Qué es un promedio o cómo podemos sacar un promedio? En la forma muy sencilla, recordemos que para sacar un promedio puede ser de nuestras notas, que es lo usual que trabajamos, ¿verdad? Sumamos la cantidad y luego la dividimos en la misma cantidad de números sumados. Entonces, aquí automáticamente nuestra máquina hace toda esta operación simplemente utilizando la función promedio. Luego encontramos la función contar, que nos dice que cuenta los valores que hay dentro de un rango de datos seleccionando. Omite los valores lógicos. Como lo había dicho,
solamente se puede utilizar con valores numéricos. Vamos entonces en nuestra siguiente hoja y vemos una tabla de datos en el cual pues vamos a aplicar estas funciones ya vistas. Pero aquí ustedes pueden visualizar que hay algunos datos de mayor tamaño, ¿verdad? Y que no están bien organizados en nuestra celda. Recordemos organizar bien para que podamos trabajar. Vamos a reducir el espacio entre esta columna haciendo doble clic por acá, igual que en esta columna y en todas las demás columnas. Recordemos cómo podemos trabajar. Y aquí tenemos cantidad máxima de la semana. Debemos de ajustar el texto y siempre ajustarlo a lo que es cantidad mínima de la semana, ajustar texto de la misma forma y promedio de productos de la semana. Y de último nos dice cantidad de productos. Muy bien. Analicemos. Siempre y cuando utilicemos una función, debemos de analizar qué es lo que estamos trabajando. No solo venimos y trabajamos y ya, no. Debemos de analizar porque recordemos que cada una de estas funciones tiene, valga la redundancia, tiene una función específica. Entonces, ¿cómo podemos averiguar el total? Sabemos que teniendo el total debemos de sumar. Entonces, ¿cuál de estas funciones deberíamos de utilizar? La primera. La primera función es la que debemos de utilizar. Ahora recordemos cuál es la estructura de nuestra función. Escribimos paréntesis, el nombre de la función, en este caso sería suma. Veamos esta forma. Automáticamente se despliega un pequeño menú en el cual nos brinda cada una de las funciones posibles a utilizar. Tenemos varios: suma, suma punto cuadrados, sumas punto series, suma producto, etc. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar la primera porque nos dice que suma todos los números en el rango de celdas. Y eso es lo que necesitamos hacer. Sumar los datos de lunes a viernes y plasmarlos en esta celda H4. ¿Y qué debemos de hacer ahora? Abrimos paréntesis y seleccionamos. Hay varias formas de poder trabajar una suma y poder utilizar los argumentos. Utilizar los argumentos número por número, o sea, argumentos seleccionando las celdas por unidad o seleccionando un rango. En este caso vamos a visualizar cómo podemos hacer para seleccionar por unidad cada uno de los argumentos. Seleccionamos. Aquí tenemos la primera cantidad del producto piña, lunes 25, martes 50, miércoles 25, jueves 20, viernes 25. Y ahí, ¿necesitamos colocar un punto y coma? No, recordemos que solamente hasta donde necesitamos seleccionar una celda más. Mientras tanto, no debemos de colocar punto y coma. Lo que sigue es el paréntesis de cierre. Entonces tenemos, ustedes podrán visualizar, número 1, número 2. Cada vez que nosotros seleccionemos una celda, nos pide siempre en la estructura de la función. Aquí nos muestra la estructura y aquí nos está pidiendo qué es lo que sigue. En negrita podemos visualizar número 5, o sea, este. Si colocamos punto y coma, ya nos pide número 6. Vean la estructura, examinen la estructura de la función para poder comprender. Cerramos paréntesis y enter. Tenemos entonces la cantidad de 145.
Primera forma de poder trabajar. Segunda forma, igual, la suma, abrimos paréntesis y seleccionamos un rango de el producto de melón desde C5 hasta G5, ya que todo este producto pues contiene datos de melón, y cerramos paréntesis. Esto incluye, recordemos que en un rango siempre va a seleccionar todo el dato que corresponde a ese rango. En este caso el rango es de C5 a G5. Cerramos paréntesis y enter. Tenemos el resultado. Otra forma, y es utilizando autosuma. Nos ubicamos en la celda donde necesitamos aplicar la respuesta o insertar la respuesta. Vamos en autosuma, le damos clic en suma y nos muestra esto. Bueno, nos mostró de esta forma. ¿Qué pasa entonces? Si venimos aquí, damos suma, podemos visualizar que seleccionó el dato más próximo a la celda. Aquí, como teníamos un espacio, entonces ya no seleccionó como columna, sino que seleccionó como fila. Y enter. Tenemos entonces el dato trabajado con un rango de datos, pero utilizando autosuma. Visualizamos las tres formas de poder trabajar. Ahora veamos algo muy importante. Vamos a volver a trabajar esto. Ahora lo que debo de hacer, ya que pudimos visualizar cuáles serían las formas de poder trabajar, la forma más fácil pues es utilizando un rango de celdas. Lo que debo de hacer ahora, como estos valores son iguales y los datos que necesito son los mismos datos, para sumar, la misma fila de melón debe de sumarse, papaya y todos los demás productos en un mismo orden, ¿verdad? Lo que debo de hacer es simplemente copiar la fórmula, haciendo clic sobre la celda donde ya tenemos la fórmula, y en la parte inferior derecha nos muestra un pequeño puntito en el cual puedo desde allí copiar los datos. Presiono y arrastro los datos hacia abajo. Entonces puedo visualizar aquí los datos que son los mismos. Es así como puedo utilizar la suma. Ahora, ¿cómo podemos o qué función debemos de utilizar para la cantidad máxima de la semana? Verifiquemos nuestra función. ¿Será que utilizamos max o min? Bueno, nos dice que max muestra el valor máximo de una lista de números. Entonces vamos a utilizar max en esta parte. Igual a max. Tenemos también maxam, pero utilizamos max, ¿verdad? Abrimos paréntesis y seleccionamos lunes a viernes. Recordemos no seleccionar el total porque el total ya no pertenece a lo que son las cantidades de la semana. Cerramos paréntesis y enter. Tenemos la cantidad máxima de la semana. Verifiquemos si es verdad. Tenemos la cantidad máxima de la semana el día martes. Lo mismo debemos de hacer, copiar los datos o la fórmula hacia las demás celdas. Vamos en la siguiente. Cantidad mínima de la semana. Signo igual. ¿Qué función vamos a utilizar? Min. Entonces, signo igual, min, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, enter y arrastramos para copiar la fórmula. Y de último, tenemos promedio de productos de la semana en esta columna, la columna K. Signo igual, ¿qué función utilizamos? Promedio. Abro paréntesis y selecciono mis datos. El rango de datos que tengo, que es de C4 a G4. Cierro paréntesis, enter, y ahora arrastro copiando los datos pertenecientes a la celda. Y me queda entonces el promedio de datos. Aquí tenemos el último dato,
en el cual nos pide cantidad de productos. Necesitamos saber cuántos productos tenemos en su totalidad. Aquí tenemos los productos, pero necesitamos saber en total cuántos productos tenemos. ¿Qué función utilizamos? La función suma, porque necesitamos sumar todas las cantidades en sí, ya sea esto o podemos seleccionar desde totales, ya que sabemos el total de cada fila, o sea, el total de cada uno de los productos, ya solo seleccionamos la totalidad para cada producto y sumamos para saber cuánto es lo que tenemos. Tenemos en su totalidad 1238 productos. Lo que debemos de hacer ahora es aplicarle un formato a nuestra tabla para que se vea más atractivo, ¿verdad? Y todavía mejor para su presentación. Dar formato, seleccionamos un tipo de formato que nos guste. Recordemos aplicarle el chequecito para verificar si tiene los encabezados. Y claro que sí tiene encabezados y le damos a aceptar. Podemos visualizar aquí, simplemente lo que hacemos es reducir el espacio que utiliza para poder visualizarlo en una sola pantalla. Aquí de la misma forma podemos centrar los datos. Tenemos entonces nuestros datos en nuestra tabla. Eso es todo, chicos. Dudas, consultas, comentarios los pueden hacer, por favor. Hasta la próxima.